Bienvenido a este nuevo video en el canal de Biblia y Esperanza. Gracias por tomarte el tiempo y como siempre te invito a suscribirte y hacerle clic en la campanita para que te avise cuando hay nuevos videos. Bueno, como pudiste ver en el título del mismo, mi intención el día de hoy es hablarte acerca de lo que es la salvación eterna y de cómo alcanzarla. Francamente, este tema se ha hecho más complejo de lo que debería de ser. En realidad es relativamente simple. La salvación eterna es básicamente pasar el resto de tu eternidad al lado de Dios. Dicho de otra forma, que cuando tú mueras tengas la certeza de que irás al cielo. Bueno, tengo aquí mi Biblia, por supuesto, que voy a ir revisando y te voy a ir llevando a lo largo de diferentes conceptos para que vayamos aprendiendo juntos y para que esto no sea algo meramente efímero, que sea algo que de verdad quede conscientemente en tu mente y que después tú puedas tomar una decisión informada. Eso es el propósito de este video, darte no mi opinión personal, sino la perspectiva bíblica acerca de todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que ya en términos simples dijimos que es la salvación eterna, te quiero llevar a tu Biblia. Por favor, ábrela, no importa la versión que tengas. La verdad es que no creo que tengas ningún inconveniente ni que tenga ninguna variación. Tal vez las palabras sean un poco diferentes, pero el contexto va a ser el mismo. Entonces, te invito a que vayas al Evangelio de Juan o el Evangelio según San Juan y vayas al capítulo 3, versículo 16. Ahí vas a encontrar que ese pasaje dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdad es que ese versículo prácticamente lo explica todo. Dice básicamente que Dios tuvo un plan para que todo aquel, y aquí viene un requisito muy importante, que crea en Jesucristo, ¿ok? Él tuvo el plan de mandar a su Hijo unigénito a vivir en esta tierra y después a morir por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No quiero sonar reiterativo, solo quiero que esto quede muy muy claro, porque es un requerimiento. Necesitamos creer en Jesucristo, depositar nuestra fe en Él y en lo que Él hizo. Pero para entender esto, hay que ahondar un poquito más. Es necesario que comprendamos dos conceptos. Uno, el concepto del pecado. Y dos, el concepto del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, bueno, quiero llevarte en primera instancia a que hablemos un poco acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, igual, en términos simples, es todo aquello que le desagrada a Dios. Por ejemplo, la mentira, el asesinato, por supuesto, el robo, cualquier actitud, malos pensamientos, disensiones, lascivias, lujurias, deseos desordenados, pasiones desordenadas. Es importante mencionar algo. Para Dios no hay pecados grandes y pecados chicos. En general, cualquier pecado ante los ojos del Señor es exactamente igual. Solo es que humanamente los hemos magnificado y para la sociedad y para todos nosotros es peor visto tal vez un asesino o tal vez un violador que una persona que miente. Pero por extraño y duro que pueda llegar a sonar, ante los ojos de Dios es lo mismo, porque el pecado es pecado y la consecuencia de este es la separación de estar con Él. Eso es lo más
tremendo de todo esto, que la consecuencia del pecado es la separación de Dios. En términos de lo espiritual me estoy refiriendo. Pero entonces, quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a entender un concepto. Te invito a que vayas al libro de Romanos, un par de libros más adelante del Evangelio de Juan, que es donde tú te encuentras ahorita. Y te pido que vayas al capítulo 3, versículo 23. Y ahí vas a poder encontrar que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, este versículo básicamente explica un principio que para algunas personas es difícil de entender. Y es el hecho de que todo ser humano, absolutamente todo ser humano, con excepción de Jesucristo, pecamos. Y por ese pecado automáticamente quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? El cielo, el paraíso. Pero entonces, si todos pecamos y todos estamos destituidos, es decir, no tenemos el derecho a ello, Dios debió haber pensado en algo más. Claro, por supuesto. ¿Recuerdas el versículo de Juan 3:16 que hablamos de que Él envió a su Hijo? Bueno, si te mantienes ahí en el libro de Romanos y vas un poquito más adelante, al capítulo 6, versículo 23, vas a ver que se lee de esta forma. Dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, o el regalo que Dios da, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Wow. Básicamente lo que te está diciendo es que el precio que tenemos que pagar por pecar o por ser pecadores es la muerte. Sin embargo, Dios no se está refiriendo a la muerte física aquí, se está refiriendo a la muerte espiritual, es decir, al apartamiento eterno de Él. En otras palabras, el infierno. De modo que, si el pecado nos aparta de Dios al grado de poder ir al infierno, cuando muramos, por supuesto, es que entonces cobra muchísimo más valor el hecho del plan perfecto de enviar a su Hijo Jesucristo. Por eso es que este versículo nos dice: más el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Jesús se vuelve el elemento central de todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, ya entendimos qué es el pecado, ya entendimos que no hay diferencias de pecados, ya entendimos que eso nos aparta de Dios y la consecuencia que eso tiene, la consecuencia eterna. Por eso en vida es que tenemos que tomar la decisión de aceptar a Jesucristo y lo que Él hizo, lo cual nos lleva al siguiente punto. ¿Recuerdas que eran dos conceptos? El pecado y el otro, el sacrificio de Jesús en la cruz. Bueno, básicamente, seguramente has escuchado en algún momento acerca de que la sangre de Jesús salva, a que alguien sea cubierto con la sangre de Jesús. Y desafortunadamente estas frases han sido trilladas y han sido repetidas de una forma muy desagradable, inclusive hasta burlona. Pero en realidad el hecho de que se hable de la sangre de Jesús es extremadamente importante. Y te voy a explicar por qué. Pero para esto, quiero que vayamos atrás en el tiempo. Vámonos al tiempo de Moisés. ¿Te acuerdas? Cuando el pueblo de Israel estaba siendo azotado por esclavitud en manos de Faraón, es decir, Egipto. Bueno, eran tiempos muy difíciles, fueron 400 años de esclavitud. La nación de Israel estaba ya desesperada, clamando al Señor. ¿Qué fue lo que hizo? Que las oraciones llegaron a oídos del Señor y levanta a alguien que hiciera una obra, la obra de liberarlos, y ese alguien fue Moisés. A Moisés lo utiliza para que a través de él se desencadenen cierta cantidad de juicios. Y no vamos a hablar ahorita de todo eso, nos vamos a enfocar en el último. Seguramente lo has escuchado porque incluso hay películas y algunas están bastante bien hechas, reflejan de manera muy peculiar, pero bastante bien hechas, los juicios de Dios, ¿ok? Pero nunca se acercan a lo que fue en realidad, ha de haber sido tremendo. Entonces, el último de los juicios del que quiero hablarte es
el de la muerte de los primogénitos. Insisto, probablemente ya hayas escuchado, y si no te lo platico. El faraón había reiteradamente impedido que la nación de Israel fuera libre, hasta que Dios dijo, bueno, eso es lo último que va a pasar. Y les dijo, si no los dejas libres, entonces voy a enviar al ángel de la muerte para que pase por sobre Egipto, y entonces esa noche va a tomar la vida de todo primogénito varón, de hombre y de bestia, es decir, el primer nacido varón y el primer nacimiento macho de las bestias, por igual, de toda la tierra de Egipto. Al momento de que pasara el ángel de la muerte, iban a morir. Y la nación de Israel incluso estaba impactada y asustada por esta situación, hasta que Moisés les dijo, pero esperen, hay una solución. El Señor me ha dicho que una manera en la que nosotros podemos impedir este juicio es si sacrificamos un cordero sin mancha, un cordero limpio y sin mancha, puro y sin mancha, y la sangre de ese cordero, literal, la sangre que fluyó de ese animal, la ponemos en el marco de la puerta, en los postes y en el dintel. ¿Ok? El dintel es la parte superior, la franja superior de un marco. De esa manera, entonces, el Señor le dijo a Moisés que les informara que si el ángel de la muerte veía eso en la puerta, pasaría de largo y no heriría de muerte a esa casa. ¿Ok? No tomaría la vida del primogénito. Algo importante es que les dijo el Señor, por favor, vístanse, estén listos, y lo del cordero, el cordero que maten, cómanlo apresuradamente. Hubo ciertas instrucciones, ¿ok? A eso es a lo que se le conoció como la primera Pascua, ¿ok? La Pascua simboliza la liberación de la nación de Israel de Egipto. Nada que ver con lo que hoy se conoce con la Pascua, en términos de la mercadotecnia y de si unos huevitos de colores y cosas de esas, ¿ok? La verdadera Pascua es la que te estoy comentando. Y esta la puedes encontrar en algunas partes en la Escritura. Te voy a leer Éxodo 12, versículo 23. Te invito a que te vayas a tu Biblia. Éxodo es el segundo libro que vas a encontrar en la Biblia. Es Génesis y después Éxodo. ¿Ok? Vete al capítulo 12, versículo 23, y dice así: Pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. ¡Wow! La verdad es que aquí empieza a tomar sentido el hecho de que la sangre cubriera, protegiera de la muerte a las personas de ese hogar. Literalmente la sangre de un animal era la sombra de lo que habría de venir cientos de años más adelante, refiriéndose a lo que Jesucristo tendría que pasar, ¿ok? Solo quiero que te quedes con la idea de que la sangre de ese animalito, de ese cordero, fue lo que los libró de que el ángel tomara la vida del primogénito de las casas que hicieron caso, que obedecieron al Señor, ¿ok? Bueno, hasta el momento vamos muy bien. Ahora, más adelante, ya que salen de Egipto y que van avanzando, Moisés recibe una serie de instrucciones de parte de Dios. Y cuando se empiezan a realizar lo que se conoce como los sacrificios, que eran instrucciones que Dios le había dado a la nación, le dice: tú diariamente vas a tener que sacrificar 2 corderos, uno por la mañana y uno por la tarde. Y les dio instrucciones de que también añadieran ahí cierta cantidad de vino, cierta cantidad de harina, etcétera, etcétera, para hacerlo formar parte de esa ofrenda y que quemaran ese sacrificio de ese cordero, que fuera quemado, y eso iba a ser un aroma fragante para Dios en términos de una ofrenda. ¿Ok? Bueno, esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo también, capítulo 29, versículos del 38 al 42, ¿ok?
Bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? De la misma manera, lo que hacían los hombres era llevar estos corderos ante Dios, ante ese altar de sacrificio, y lo hacían para expiar los pecados de los hombres. ¿Qué significa expiar? Vale la pena hacer hincapié en eso. Expiar significa pagar el precio para no recibir el castigo merecido. Esa es una explicación, un significado muy concreto y muy simple, ¿ok? Es pagar el precio para no recibir el castigo merecido. Entonces, esto se hacía 2 veces al día. Se tenían que sacrificar corderos de 1 año, sin mancha, corderos puros, ¿ok? Bueno, nuevamente, la sangre que se derramaba era el pago por los pecados de los hombres. Bueno, entonces ya vimos cómo es que un cordero, la sangre de ese cordero, untándola en el marco de la puerta, lo salvó del ángel de la muerte. Más adelante y de ahí en adelante, de que se iniciaron los sacrificios, la sangre de los corderos también pagaba por el precio del pecado de los hombres. Bueno, más adelante vienen un par de profetas, Jeremías e Isaías. Ambos profetizaron de Jesús. Y ellos dijeron 600 y 700 años atrás. Es increíble con cuánta antelación, y desde entonces ya estaba profetizado que Jesús vendría como un cordero. ¿Cómo es eso? ¿Recuerdas también acerca de este personaje que se llamaba Juan el Bautista? Seguramente se te suena un poco más. Juan el Bautista, que por cierto era primo de Jesús, en 2 ocasiones categóricamente hizo mención al ver a Jesucristo que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Bueno, esto solo vendría a reafirmar lo que ya se venía profetizando. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Bueno, básicamente todos sabemos que Cristo hizo milagros e hizo cosas increíbles y nos enseñó muchas cosas. Pero el objetivo ahorita es hablar, desafortunadamente, de cómo Él es injustamente aprendido y de cómo abusan de Él, lo golpean, lo lastiman, arrancan sus músculos, lo hieren, se mofan, le escupen, lo hacen caminar una caminata larguísima con una cruz pesada, después horadan sus pies y sus manos, su costado. En fin, todo esto ¿por qué? Porque tenía que suceder, tenía que pasar. ¿Para qué? Para que su sangre corriera. Literalmente la sangre que fluía en Jesucristo, en sus venas, era especial. Esa sangre cuando fluyó y cuando Cristo murió, que profesa unas palabras en el idioma original es tetelestai, se entiende como consumado es decir, todo lo que tenía que venir a hacer ha sido hecho y las profecías se han cumplido. Eso dio como resultado el pago por el pecado de los hombres de ahí en adelante. Él se volvió el Cordero perfecto. Él se volvió el último y suficiente sacrificio, de modo que ya no era necesario seguir sacrificando animales. Él pagó de ahí en adelante por todos los pecados de los hombres. Todo esto lo puedes encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos del 1 al 25. Ahí se puede leer todo esto de manera muy, muy, muy detallada. ¿Ok? Entonces, es en este momento cuando todo amarra, cuando todo hace sentido. Ahora sí entendemos por qué es que la sangre de Jesucristo es importantísima. Porque no solo salva, sino que a diferencia de cómo la sangre del Cordero en la época de Egipto en la Pascua salvó a los hombres del ángel de la muerte, de su muerte física, en este caso, la sangre de Jesucristo salva,
pero salva de manera espiritual. Dicho de otra forma, aquellos que depositamos nuestra fe en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz, entonces es que cuando morimos y vamos a un juicio, no sé si eso lo sabías, pero también la Escritura nos habla acerca de eso. Si tú lees el libro de Hebreos, el mismo libro que te acabo de mencionar hace unos segundos, en el capítulo 9, versículo 27, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, de la manera que está establecido. Esa es la manera en la que Dios lo hizo. Y todos, absolutamente todos, vamos a estar en un juicio después de morir. Lo importante aquí es entender que si nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, esa sangre que fue derramada paga el pecado en nosotros y en ese momento somos justificados ante Dios. No porque lo merezcamos, no porque seamos mejores personas. Somos personas imperfectas que estamos echándole ganas en todos los aspectos, al igual que los demás. Pero cuando depositamos nuestra fe en Jesús, el Señor nos recibe y nos dice: no veo más tu pecado. Ahora veo lo que mi Hijo hizo en la cruz y la sangre que se derramó. Por esa razón es que ahora tú tienes derecho a entrar al cielo. No por ti, por lo que hizo mi Hijo. Mas tú depositaste tu fe en Él, creíste en Él. Eso es lo que hace tremenda diferencia. Velo de esta manera. En un juicio en la tierra necesitamos un abogado, ¿cierto? Si tú lees la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, no lo confundamos con los evangelios, Juan escribió algunas cartas y esas las encuentras antes del libro de Apocalipsis o Revelaciones, ¿ok? Un poquito antes. Vete a la carta 1, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, y dice así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Es maravilloso. No es que él físicamente vaya a fungir como un abogado. Que se entienda, su sangre y lo que hizo es el abogado perfecto ante el Padre para que nosotros en ese juicio, en vez de que el veredicto sea para condenación, sea para salvación. Porque que quede claro una cosa: Dios no manda al cielo o al infierno a nadie. Nosotros, al momento de tomar la decisión o negarlo, es que entonces podemos entrar al cielo o es que iremos al infierno. Jesucristo mismo estableció esto y dijo: todo aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y todo aquel que me aceptare o que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Es decir, yo daré la cara por él delante de mi Padre. Tremendas palabras, pero eso es lo que hace la diferencia. Entonces, la razón por la cual te llevé a toda esta historia y te lo expliqué de esta manera es porque es importante que concientices, 1, que eres pecador. 2, que ese pecado tiene una consecuencia muy seria y es la eternidad en el infierno, separado de Dios. 3, que tú solo no puedes. No puedes llegar al cielo ganándotelo. Esa es una gran mentira. No porque pagues dinero, porque hagas mucho donativo, porque ayudes mucho a la gente, porque seas moralmente o éticamente correcto. Eso no te alcanza. Porque también está escrito que no es por obras, para que nadie se gloríe. Es más bien por gracia, por lo que hizo Dios a través de Jesús. ¿Ok? La gracia es ese regalo que no merecemos. Entonces, cuando somos conscientes del pecado y después entendemos por qué un cordero, por qué se le llamó hacia Jesús, por qué la sangre es importante, de dónde viene,
y entonces conscientemente decimos, ahora sé que esa sangre me puede salvar, entonces sí, es que puedes depositar tu fe en Jesucristo. ¿Por qué te lo digo? Desafortunadamente, al día de hoy, en muchos lugares se le dice a la gente, tú solo repite esta oración. Y la gente está emocionada y hay muchas cosas y no sabe qué está pasando y sencillamente repite una oración y no sabe ni qué hizo y le dicen que ya es salvo y que va a ir al cielo. Desafortunadamente esa es una gran mentira. ¿Por qué? Porque si la persona no lo hizo de manera consciente, entendiendo lo que te acabo de explicar, entonces fue pura emoción. Y es un grave riesgo, porque eso al día que muera no va a ir con el Señor. No porque lo diga yo, por todo lo que te he venido mencionando. Entonces, es mi responsabilidad explicarte todas estas cosas para que tú las entiendas. Y entonces sí, como decimos normalmente, tú puedas tomar una decisión informada. Recuerda, vas a morir un día al igual que yo y al igual que todos. Y ese día nos vamos a presentar ante ese juicio. Tú decides si quieres tener a ese abogado de tu lado o no. Es algo duro, pero así es como va a ser. Entonces, después de todo esto, ¿cómo es que entonces depositamos nuestra fe en Jesús? Bueno, muy simple. Hacemos una oración, literal. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Fíjate lo que dice Romanos 10:10. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, tenemos que creer acá y después creer acá. Y finalmente, confesarlo con nuestros labios. ¿Ok? Por eso es que se les pide a las personas hacer esta oración. Pero cuando se hace de esta manera, y todo es consciente, perdóname que sea un poco reiterativo, es que entonces verdaderamente tiene el efecto esperado. Que es que reconciliarte con Dios y a partir de ahí quedas apartado para bien y puedes entrar al cielo después de morir. Bueno, si tú quieres hacer esta oración, te pido que me sigas, por favor. Y verdaderamente tómate esto bien en serio, porque este puede ser un día increíblemente especial. Te pido que cierres tus ojos, no porque esto tenga ningún efecto ni místico ni nada, ¿ok? Nada que ver con eso. Es solo para que nada te distraiga y para que te puedas enfocar bien. Cierra tus ojos, por favor. Yo voy a mantenerlos abiertos, pero lo único que tú tienes que hacer es ir repitiendo lo mismo que yo voy a ir diciendo. Solo créelo, porque el solo repetir no te salva. Tiene que ser una oración consciente. Vamos, entonces vamos a empezar. Dios, reconozco que soy pecador. Comprendo bien que mi pecado me aparta de ti y que esto me hace merecedor del infierno. Pero en este momento me arrepiento de todos mis pecados y reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Ahora entiendo que Él murió en esa cruz y su sangre derramada pagó el precio por mis pecados. Señor, desde hoy y para siempre, elijo que Él sea mi guía para un día poder estar contigo en el cielo. Todo esto te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si hiciste esto, te felicito. Ha sido algo increíble. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Aunque lo hiciste consciente, no tienes ni idea. Es un día de gozo. Verdaderamente hoy has entrado a la familia de Dios. Y eso implica muchas cosas que en otro video te voy a explicar. Cosas increíbles, cosas hermosas. Pero de primera instancia pasó algo. Tu nombre fue escrito en un libro. Y ese libro es un libro que han también usado de manera burlona y en películas y todo, pero es el libro de la vida. Y ese libro
es el que dicta a aquellos que van a poder entrar un día al cielo. Si lo hiciste, tu nombre fue escrito ahí y puedes gozarte y puedes marcar este día, como te dije, como un día increíblemente especial. Fue como un segundo cumpleaños. Es en serio. Apártalo y no lo olvides. Y a partir de este momento te quiero invitar a que comiences tu lectura bíblica. Si no sabes cómo hacerlo, o tienes alguna duda, o tienes muchas dudas, bueno, pues puedes acercarte conmigo. Yo voy a estar encantado de la vida de poder ayudarte. Me gustaría mucho. Y pues estoy aquí, disponible. Mándame un mensaje y con gusto, en la medida de lo posible, voy a hacer todo mi esfuerzo para poder contestarte. Bueno, sin más, quiero despedirme. Quedo a tus órdenes. Te deseo tantas bendiciones, que Dios te llene de bendiciones. Te doy tantas gracias por haberte tomado el tiempo de haber escuchado este video completo y hasta el final. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.